Buenos días. Vamos a pasar al mensaje. Es la parte 9 del ciclo que estamos llevando de las señales antes del fin. Y el día de hoy yo le he titulado Nadie sabe el día ni la hora de su regreso. Vamos a hacer una oración, vamos a pedirle a Dios que nos ayude. Padre, te damos gracias porque estamos juntos, Señor amado, porque nos permites un día más de vida, Señor, pero con el propósito de seguir, Señor, entendiendo tu palabra para ponerla en práctica en nuestras vidas. Padre, síguenos ayudando como lo has hecho. Háblanos, Padre, que tu Espíritu Santo se mueva con libertad y que todas las palabras podamos entenderlas, Señor, en nuestro corazón para poder vivir, Señor, y sobre todo atender a esto que tú nos hablas, Jesús. Te damos muchas gracias en tu precioso nombre. Amén y amén. El regreso del Señor Jesús, tanto en el día del arrebatamiento como en la segunda venida, porque hemos dicho que son dos eventos diferentes. ¿Quiénes son los cuando va a venir el arrebatamiento y quién se va a ir? Aquellos que han encontrado la salvación, que son salvos por la fe en el Señor Jesucristo, y su segunda venida, cuando vendrá y juzgará a todo el mundo, cuando todas las cosas se acaben. Ha sido tema de debate en los círculos cristianos debido a las diferentes interpretaciones que se han dado a los textos bíblicos. Algunos afirman que al margen de sus señales dadas en diferentes porciones de la Escritura, el Señor vendrá sin aviso. Otros, por su parte, observando los eventos característicos de este tiempo final y que nos recuerdan las señales dadas por el Señor Jesús en los evangelios. Y estas personas se han apresurado a dar fechas acerca de su regreso. Pero el día de hoy yo quisiera que entendiéramos, y voy a hacer 3 preguntas. ¿Qué nos dice la Escritura respecto a esto? ¿Nos manda el Señor Jesús a calcular para determinar el tiempo de su venida? ¿Nos ha dado señales para que estemos preparados? ¿Y cuál es la manera en que debemos estar preparados? Creo que es importante estas interrogantes para poder que la Escritura nos abra el entendimiento en esta parte. Mateo 24:36, Mateo 24:36. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Siempre que se habla y hemos comentado de este tema de las señales antes del fin, surgen dudas o una duda, una pregunta. ¿Cuándo regresará Jesús? ¿Cuándo van a suceder todas estas cosas? ¿Cuándo será el cumplimiento de las señales? Y no es nuevo. Los mismos discípulos se acercaron al Señor Jesús y le dijeron que cuándo iban a pasar todas estas cosas. Les había surgido la misma interrogante y se lo preguntaron antes de que el Señor Jesús ascendiera al cielo. Sus últimas palabras del Señor Jesús a sus discípulos era que no trataran de especular sobre los tiempos, que no invirtieran tiempo o que su mirada estuviera solamente en ello. En muchos lugares la prioridad es entender y determinar la hora y el día. Pero se deja a un lado lo más importante, buscar el reino de Dios y su justicia. Entonces el Señor Jesús quería quitar esa idea que solamente era como querer llegar a un punto, determinar con exactitud el tiempo de su venida. Hechos 1:7. Hechos 1:7. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. No podemos conocer el tiempo exacto,
porque ese tema, ese asunto, le compete únicamente a Dios. Solamente a Él, y así lo dice la Escritura. Ahora, no porque Dios sea un ser egoísta o de una forma misteriosa, que la gente esté como de una manera angustiada todo el tiempo. Pero Dios, como Él solamente está o es el único que sabe esos tiempos. Pero ¿qué es lo más importante? Que no dejó su palabra y los acontecimientos como un rompecabezas o una adivinanza, es decir, a ver quién la descifra o encuentra el dato preciso. Es que muchas veces hay gente que se dedica pasando tiempo, y no que esté mal estudiar la Escritura, sino que su visión está enfocada solamente en esto. Entonces Jesús dice y les dijo: no os toca a vosotros saber los tiempos o las sazones que el Padre puso en su sola potestad. Después, en Deuteronomio 29:29, ¿por qué Jesús decía esto? Deuteronomio 29:29. Las cosas secretas pertenecen a Jehová nuestro Dios, mas las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos para siempre, para que cumplamos todas las palabras de esta ley. O sea, todas las cosas, como en esta parte que es importante, el día y la hora, no nos corresponde a nosotros. ¿Qué nos corresponde a nosotros? Que toda la palabra que Dios nos ha hablado, que Dios nos sigue hablando, que nos dejó en la palabra, ¿es para qué? Para que las podamos cumplir, para que las podamos atender. Ahí sí Dios nos manda que todo lo que tú entiendes lo pongas por obra, más todas las cosas que están veladas para el ser humano, pues no nos corresponde a nosotros. Y en eso se pasa mucho tiempo. Entonces es algo que nosotros no podemos fijar o descubrir. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? ¿Qué debemos de hacer? El Señor Jesús quitó toda la especulación, ya que sería un despropósito, en la vida de las gentes, un desgaste en todos los aspectos, querer saber la fecha exacta. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Pero si hay alguien, entonces nos dice la Escritura, que sabe el día y la hora, y ese es el Padre, porque Él ya estableció en su plan soberano y perfecto ese tiempo. Ni un minuto más, ni un minuto menos, cuando el Padre ya ha determinado ese tiempo. El cuándo y el cómo del regreso de Cristo fueron determinados en su sabiduría de Dios. Solamente Él sabe el cómo y el cuándo regresará. Ni los ángeles en el cielo saben el tiempo. El mismo Jesús, en su humanidad, no tenía el conocimiento de una manera consciente del tiempo exacto a su regreso. Marcos 13:32. Marcos 13:32. Pero de aquel día y de la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. ¿Por qué tanta una redundancia en esta parte? Es que es importante, y ahorita como vamos a ir viendo, por qué Jesús quería que se les quitara esa idea a los discípulos y aún para los que nos ha tocado estos tiempos. ¿Acaso Dios será un Padre desconsiderado que quiere que las personas vivan angustiadas y se pregunten que si ya ha dado tantas señales, ¿no será para que nosotros podamos determinar el tiempo y calcular fechas según su venida? Muchos piensan que si ya dio tantas señales que indican con claridad su regreso, no se pueda conocer. Pero más bien lo que el Señor Jesús quería o quiere decirnos con las señales es que con mayor diligencia y urgencia estemos vigilantes en cómo están nuestras vidas, lo que hacemos, y a medida que se acerca esa hora, algo que sí está claro es que a pesar de todas las señales que preceden la venida de Jesús, cuando Cristo aparezca, la mayoría de las personas no estarán preparadas para recibirle. La Escritura nos dice que hay dos clases de siervos: aquellos
que toman muy en serio la palabra de Dios y se están preparando para tal evento, mientras otros se toman su tiempo para seguir viviendo como ellos quieren, sin tomar en cuenta las palabras de Dios. Lucas 12, 40 y 41. Lucas 12, 40 y 41. Vosotros pues también estad preparados, porque a la hora que no penséis, el Hijo del Hombre vendrá. Y entonces Pedro le dijo, versículo 41, ¿dices esta parábola a nosotros o también a todos? O sea, estaba el Señor Jesús hablando y Pedro le pregunta que si esa parábola también, ¿cuál? La parábola del siervo fiel y del siervo infiel. Y el Señor Jesús entonces empieza, y de ahí en la segunda parte del discurso del Monte de los Olivos, empieza a hablarles con parábolas, la parábola del siervo fiel, infiel, las 10 vírgenes y los talentos, para referirse a cómo las personas deberían de estar cuando Él venga por su iglesia y cuando venga a traer juicio a las naciones. El Señor Jesús sabe que el ser humano todo lo deja para el final, siempre. Siempre las personas pensamos que somos eternos y decimos, el día de mañana, ahora sí voy a hacer, ahora sí. Y tal vez me pasen eventos en mi vida que aún pospongan mi búsqueda real para con Dios. Siempre piensa que tendrá tiempo indefinido para ordenar sus cosas, su vida, pero cuando menos se lo espera o piensa o imagina, sucede aquello que no quería que le pasara, y entonces se lamenta y se queja de que sí lo iba a hacer, pero no lo hizo. Entonces el Señor Jesús empieza a decirles, tanto a los discípulos como a toda la gente que estaba escuchando, que Él iba a venir, pero que la gente tenía que estar preparada, que la gente tenía que estar lista. Y nuevamente les dice, a la hora que no penséis, van a acontecer todos los eventos descritos. Por esta razón, el Señor Jesús estaba restringiendo a los discípulos y también a nosotros en términos generales, que no buscáramos o encontráramos nuestro tiempo se llevara en designar fechas, horarios. Jesús les decía que no era su prioridad. A los que nos ha tocado o les tocarán los tiempos finales. Y no nos enredemos en conjeturas y elaboración de calendarios, cronologías, líneas de tiempo, etcétera, porque a veces eso lleva mucho tiempo y las personas distraen su mirada en lo que realmente importa, la salvación de su alma. Jesús insistía en sus enseñanzas cuando se planteaba el tema de su regreso, que a nosotros no nos tocaba saber los tiempos, sino lo más importante, cómo lo vivimos, con Él o sin Él. Eso es lo más importante y eso es lo que el Señor Jesús quería que quedara en la mente y en el corazón de las personas. Es cómo estamos viviendo, con Él o sin Él. Mateo 24, 42, 44 y 50. Palabra del Señor Jesús, velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Por tanto, también vosotros estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora que no penséis. Versículo 50. Vendrá el Señor de aquel siervo en día que éste no espera y a la hora que no sabe. ¿Qué es lo que resalta el Señor Jesús en estos versículos? No son la hora o el día exacto de su regreso o de su gloriosa venida, sino que el énfasis que Él hace es estar preparados nuevamente, prestar con mayor atención todos los acontecimientos y estar velando y orando, estar preparados, estar velando. Esa es la exhortación a los creyentes de todas las edades. No importa, no hay distinción de edad y es una de las razones principales por lo cual todos los seres humanos deberíamos de tener presente su regreso.
Unos, la iglesia, que se irá con Cristo, y los que se queden cuando Él venga, y dice la Escritura que todo ojo le verá, y entonces se lamentarán las naciones. Y mucha gente se lamentará por no haber atendido a esta palabra. Es porque el mismo Jesús afirmó una y otra vez durante su ministerio terrenal que Él iba a venir nuevamente por su iglesia y después a juzgar a los que se quedaron. Primera de Tesalonicenses 4:16 y 17. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Resucitarán todos los que murieron. Versículo 17. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Como te das cuenta, no dice fecha, no dice la hora, porque nadie lo sabe. Y esto aplica a quienes lo esperamos en el arrebatamiento y la oportunidad al inconverso de volverse a Cristo, por lo que es necesario de una manera categórica. Jesús dice, estar preparados. Estar preparados. Porque Él vendrá, sin lugar a duda. No dejó duda para ninguna especulación de que Él vendrá. Entonces podemos entender que cuando el Señor Jesús dice del día y la hora que nadie sabe, nos da un principio que se puede aplicar no solamente a su regreso final, sino a todos los aspectos de las profecías contenidas en la Escritura respecto a su segunda venida. El llamado de Cristo es estar preparados y vigilantes. Ese es el tema central. Ahí es donde ya después culmina su sermón con esta idea. ¿Cuál? Estar vigilantes, preparados. No adivinar las fechas, ya que es significativo las veces que hace referencia en la segunda parte y su mensaje, que es estar preparados. Jesús había estado hablando a todos los que le escuchaban ese día, sobre todo aquellos que esperaban, que estaban preparados para el momento del arrebatamiento. Pero también por sus palabras podemos entender algo, que no todos los que estaban escuchando estaban preparados para su retorno, como el día de hoy hay muchas personas. Había personas que estaban escuchando y que anhelaban y esperaban el arrebatamiento. Pero también de los que escuchaban a Jesús, había mucha gente que no estaba preparada. Por eso es que Jesús les da esta parábola que vamos a ir viendo, que vamos a ver más adelante. Entonces ese principio se aplica a todos nosotros. Jesús nos anima y exhorta a estar preparados, listos y atentos. Ya sea que regrese pronto o demore su venida, la enseñanza es clara. A quien esperamos mientras Él viene, y para todo aquel que será testigo de su repentino regreso para juzgar al mundo, aquel que no quiso buscar a Dios en su oportunidad. Son dos eventos, el arrebatamiento y cuando Jesús venga a juzgar al mundo, aquellos que no quisieron buscarle y aprovechar la oportunidad en este tiempo. Entonces esta segunda parte del mensaje en el Monte de los Olivos, te decía, es claro, y el Señor Jesús está enfocado a que la gente esté preparada, que esté lista. De aquí hasta el final de su discurso, solo resalta esto, estar listos, preparados, porque Él vendrá. Y bueno, ¿y cómo podemos estar listos? ¿Cómo podemos estar preparados? Primero, se requiere humildad. ¿Por qué? Reconocer quiénes somos nosotros. Reconocer que nosotros necesitamos a Dios y no Él a nosotros. No tiene nada que ver con no trabajar
o no suplir nuestras necesidades o la de nuestra familia. Habíamos hablado que tampoco es vestirse con ropa andrajosa o repetir esta frase, yo soy humilde, y tener una falsa humildad. A eso no se refiere. Más bien, como desconocemos la hora y el día, es reconocer que estamos limitados y carentes ante todas estas cosas. Los mismos estudiosos, los que han estudiado, no se ponen de acuerdo. Entonces, todo lo que tenemos que hacer nosotros, ¿por qué? Es tener humildad, es reconocer quiénes somos nosotros. Existen tantas personas, maestros en la Biblia, que insisten y se aferran a determinar fechas, a hacer conjeturas sobre la hora y el día. Y su esfuerzo está para descubrir algo en la Escritura que ha dejado velado. Pero dando fechas solamente demuestran que su orgullo es lo que importa y no lo que Jesús quiso y dejó escrito. Cuando las personas están como yo quiero y yo necesito entender y encontrar el día exacto y la fecha, es su orgullo, porque ya Jesús dijo que eso estaba velado para nosotros y que solamente alguien lo conoce, que es el Padre. ¿Cuál es la razón por la que Cristo, por más de 2000 años, ha dejado sin revelar a la iglesia el tiempo de su regreso? Yo creo que si todo el mundo conociera el tiempo exacto de su regreso, muchos podrían relajarse y dejar de obedecer a Dios y de guardar sus mandamientos. En alguna ocasión había una capacitación en el trabajo y había una dinámica en la que nos decían y preguntaban los que estaban ahí al frente, oye, si tuvieras 3 días de vida o 3 meses de vida solamente, ¿qué harías en ese tiempo? La gente decía que viajaría, estudiaría, amaría más a su familia, haría cosas que dejaron pendientes, que estudiarían, terminarían su carrera, pero en ese mismo ejercicio nunca se mencionó buscar a Dios. Ni yo lo hice en ese tiempo, yo era inconverso. ¿Qué voy? Que si Jesús nos hubiera dado la fecha exacta, la gente buscaría solamente cómo relajarse, cómo hacer cosas que nunca hizo y que todavía tendría tiempo para hacerlo. Pero a pesar de que lo supieran y lo saben, las personas viven su vida igual sin considerar a Dios. ¿Cuánta gente escucha de las señales antes del fin y cuántas personas han volteado su mirada a Cristo y cuántas han dispuesto su corazón para buscarle con seriedad? Así las personas, si supieran que le quedan 5 años exactos antes del arrebatamiento, tal vez la mayoría de las personas pensarían que aún les quedan 4 años y medio para pecar o para relajarse, para hacer lo que les venga en gana, y poco antes de que el Señor Jesús viniera pudieran arrepentirse. Aún el inconverso, si supiera el día exacto y la hora, estaría dándole vuelo a la hilacha, como dicen, dándole rienda a sus pasiones y a sus deseos. Total, me queda medio año, en medio año busco a Dios con seriedad. Me queda medio año. Por eso es que Jesús no dejó el día ni la hora. Porque mira, cuántas personas han escuchado mucha Biblia, conocen mucha palabra de Dios, pero sus vidas no han sido transformadas. Porque han pospuesto todo esto. Porque han hecho a un lado la palabra de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque mira, cuando alguien se ha aventurado a decir que ha encontrado la fecha y la hora y la gente lo cree, ha vendido todo. Hubo una familia que se fue de viaje a disfrutar la venida antes de que regresara Jesús. Pero ¿cuál fue su sorpresa? Que no fue así. Por ahí encontraron un maestro de la Biblia y que les dijo que en tal fecha iba a llegar Jesús. Y entonces esta persona vendieron todas sus posesiones y dijeron, vámonos de viaje, vámonos a disfrutar antes de que regrese Jesús.
Ya después nos regresamos y nos sentamos y esperamos a que Él venga. Pero su sorpresa, ¿cuál fue? Que no pasó nada, ¿sí? Que no fue así. Entonces tuvieron que comenzar a hacerse de sus cosas porque se habían quedado sin nada. Esa tendencia y forma de pensar está vigente en muchas personas. Ahí está la persona que, conociendo lo que Dios pide, le da rienda suelta a la amargura, o se descuida en sus deberes cristianos pensando que le queda mucho tiempo para descargar su ira, su amargura, su odio contra otros, y que antes de que regrese Jesús cambiará y se pondrá a cuentas. Mucha gente piensa así. Es más, una persona que está en una etapa terminal, está en el hospital, ¿qué dice? No, ya estando en esa situación quiere ponerse a cuentas con su familia. Pero ¿por qué antes que estuvo bien no hizo? ¿Por qué no restituir con la familia de una manera práctica? No que esté mal, pero creo que es importante, y lo que estoy diciendo es que ese es el pensar de todas las gentes. Pero una vez que pasan las cuestiones, los problemas, la gente vuelve a ser y a vivir exactamente igual. El que no sepamos la hora y el día, ¿sabes? Es misericordia de Dios. Yo no sé si tú lo has visto así, yo sí lo veo de esa manera. Es misericordia de Dios para con nosotros. Porque te decía, porque si supiéramos la fecha de su regreso, ninguna persona sería cristiana o buscaría a Dios, o de plano no sería creyente. ¿Por qué? Porque pondría en una balanza su futuro, ¿sí? Y Dios. Sería casi imposible pensar o desempeñarse normalmente el día a día. Ya no podría estar, que estaría ajeno a todas las cosas de Dios. Y pondría una balanza su futuro, su vida, su trabajo, etcétera, etcétera. Y sería casi imposible que desempeñara normalmente su día a día, porque aún viviría en esa intranquilidad. Cuando alguien tiene una cita, por ejemplo, por algún tema delicado, pensemos que le llega un citatorio del Ministerio Público y entonces no dice más que es un citatorio. La persona se pone nerviosa, la persona empieza a hacer conjeturas. Es más, cuando a veces yo le digo a alguien, oye, ¿te puedo ver tal día? Se pone nervioso y dice, es que no me avises con tanto tiempo, o ¿de qué se trata? O sea, se pone la gente nerviosa porque pensamos que pasó algo. La persona no piensa correctamente, no razona, está intranquila y dice, ahorita no tengo cabeza para nada. O sea, la gente si estuviera a vivir en esa presión, por eso te decía que es misericordia. Imagínate que sepas que mañana viene, ¿cómo estaría tu vida? ¿Cómo estarías viviendo? ¿Cómo estaría tu conciencia, tu cabeza? Todo sería un revoltijo. Así estará la gente. No podría desempeñar sus actividades. Por eso es que el no saber el día ni la hora es misericordia de Dios. Es misericordia de Dios. Se perdería el equilibrio entre la esperanza, la paciencia, la fe, en el cual cada uno de nosotros debemos de permanecer independientemente de desconocer el dato. Independientemente, nosotros debemos seguir viviendo en esa esperanza, en paciencia y en fe, ¿sí? Cada uno de nosotros para poder permanecer cuando Él venga por su pueblo. ¿No sería de gran utilidad conocer el tiempo exacto de su regreso? Porque nada de lo que hacemos o vivimos y lo que Dios nos pide que hagamos ha estado sujeto a saber el día. Yo al menos cuando yo me convertí y yo creí en Jesús, me arrepentí y creí en Él, no sabía ni entendía cuándo iba a regresar, ni el día ni la hora. Para el cristiano que vive en fe, no importa ese día ni la hora, porque él debe estar preparado para ese evento. Porque te decía, no es de gran utilidad saber exactamente ese dato. ¿Por qué? Porque a pesar de no conocerlo, ha estado sujeto a vivir cada día en la presencia de Dios. ¿Por qué? Porque no es lo que le mueve esto al cristiano, lo que le mueve es el amor a Cristo y la nueva vida que le ha dado.
Por eso vive agradecido y por eso vive queriendo agradar día a día a su Señor, por todas las cosas que hizo por él. Por eso le sirve. No es que no se esté esperando a que Jesús venga mañana o pasado mañana para servirle, para hacer todos sus deberes, sino que está preparado, está listo, está haciendo lo que le corresponde. Por eso es que con paciencia seguimos la carrera de la fe. Nuestro anhelo de seguir debe ser siempre Jesús, para que nos encuentre siendo fieles, no importando el momento en que Él regrese. Si supiéramos de antemano la fecha, nuestras motivaciones para seguirle podrían ser dudosas. Por ejemplo, la oportunidad de demostrarle a Él que nuestra fe y amor son genuinos. Porque de otra manera, tal vez, si hay personas que buscan a Dios por cuánto le va a dar, cuándo le va a resolver sus problemas, cuándo va a arreglar todo aquello que la persona destruyó. Y entonces nuestras motivaciones tal vez podrían ser equivocadas. Tal vez nuestras motivaciones podrían estar erradas de la verdadera fe. ¿Y cómo le podríamos demostrar a Jesús nuestro amor que es genuino? Que nuestras intenciones son correctas. Porque desconocemos el día y la hora, pero permanecemos fieles a Él. Y entonces entendemos que nuestras motivaciones son correctas, pero muchas personas podrían buscarle para no irse al infierno solamente, para no ser juzgados. Porque si soportamos todas las cosas, las tribulaciones, angustias, ¿es por qué? Por amor a Él. Y todo lo que hacemos y le servimos es para su gloria. Y esa es nuestra certeza y podemos entender que es segura y es limpia. Por eso Jesús no dejó el tiempo, la hora y el día. El mundo, las personas, siempre condicionan todo en su vida. Si haces esto, te doy un premio, ¿no? Si tú eres así conmigo, yo soy de esta manera contigo. O sea, me das y yo te doy. Y se puede seguir por interés, aún en la religión, aún en los grupos. Seguir a Cristo es sinónimo de abundancia económica y premios por el simple hecho de aceptarlo o buscarlo. Así es el ser humano. Y el día de hoy vivimos esa parte. Sin saber el día ni la hora, la gente busca a Dios por interés, por un mero interés. Pero entonces dice la Escritura que ni los propios ángeles se les notificó ese dato, ni el Señor Jesús. Pero aquel día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles que están en el cielo, ni el Hijo, sino el Padre. Entonces, ¿cómo debemos de vivir? En obediencia y sumisión al Padre. Jesús se abstuvo de traer a su mente o andar especulando esa información. De igual manera, nosotros más bien deberíamos someternos a la voluntad de Dios en obediencia a Él. ¿Y cuántos realmente el día de hoy viven o vivimos de esa manera? En obediencia y sumisión al Padre. Juan 5:30. Hablando el Señor Jesús, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo, y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Así deberíamos de vivir nosotros, haciendo y buscando hacer la voluntad del Padre. Juan 6:38. Porque he descendido del cielo,
no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Principios de obediencia y sumisión al Padre. Y eso es lo que Jesús pide a todos aquellos que le buscamos y a todos aquellos que le hemos conocido, permanecer haciendo su voluntad. Juan 8:29, porque el que me envió conmigo está. No me ha dejado solo el Padre, porque yo hago siempre lo que le agrada. ¿Qué decía Jesús? Que viviéramos obedeciéndole a Él, sometiendo nuestra voluntad a Él. ¿No será que Cristo espera esta misma actitud de humildad? Por eso yo te dije que necesitábamos ser humildes, para que podamos tener con claridad, sin importar el día y la hora, cuando venga por su iglesia. Eso es lo que pide Jesús. Que vivamos en obediencia y sumisión a Él. Que podamos entender su voluntad en nuestras vidas y hacerlo. ¿Qué más? Estar vigilantes. Estar vigilantes. Esa debería ser nuestra actitud. Estar alertas y expectantes. Incluso anteriormente hemos dicho cómo Jesús hace una semejanza con el diluvio en los tiempos de Noé con su regreso. Mateo 24, 36 al 42. Pero el día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Mas como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Porque como en los días antes del diluvio estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día en que Noé entró en el arca. Y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. Así será también la venida del Hijo del Hombre. Entonces estarán dos en el campo, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo en un molino, la una será tomada y la otra será dejada. Velad, velad, pues, porque no sabéis a qué hora de venir nuestro Señor. Entonces, ¿qué nos dice? Estar vigilantes, ser cuidadosos, de cuidar lo que Dios te ha dado. Si tú eres cristiano, cuidar lo que Dios te ha dado. Andar con temor y temblor todos los días. Las personas en este tiempo no fueron tomadas del todo por sorpresa. Más bien, lo que nos quiere decir la Escritura es que no estaban preparadas ni dispuestas a buscar a Dios, porque es lo mismo en nuestros tiempos. Señales nos han dado, señales se nos han dado, pero igual como en este tiempo, va a tomar por sorpresa a mucha gente. Personas que no tomaron en serio la palabra de Dios, que no estaban dispuestas a rendir sus vidas a Dios. La característica principal de estas personas era una apatía en las cosas espirituales. Obviamente, que nacía del pecado. Cuando una persona persevera en el pecado, es indiferente a las cosas del espíritu. ¿Por qué? Porque la carne se opone al espíritu. Entonces la persona que vive aún de esa manera puede voluntariamente ignorar las cosas que Dios le está hablando, las cosas que Dios le está hablando. A pesar de que Noé vivía en medio de ellos, y la Escritura dice que era un pregonero de justicia. Noé, fíjate, cómo la gente no le llegó por sorpresa. Sí, había evidencias de que Dios iba a traer un diluvio. Noé estaba construyendo un arca grandísima, que no se podía esconder en una cuevita, o si lo dijéramos hoy, en un garage. No se podía meter ahí. Era a la vista de toda la gente. No podía pasar desapercibida a los ojos de sus vecinos. Pero Noé halló gracia delante de Dios y sabía que la destrucción llegaría en cualquier momento. ¿Qué podemos resaltar de Noé?
que su vida reflejaba certeza y ello le mantenía firme como una advertencia para todos los que vivían a su alrededor. ¿Sabes? Cuando tú y yo, aunque no sepamos la hora del día, pero nuestra vida refleja en esa certeza de que Cristo va a venir por su iglesia, eso te hace estar firme, eso te hace estar claro y seguro de que Él va a venir. Y como se escribe que Noé era un pregonero de justicia, tal vez hizo muchas advertencias hasta el día que cerró Dios las puertas del arca. En ese tiempo, si las personas hubieran prestado atención a las advertencias de Dios, se habrían salvado muchas más y no solo unas cuantas, 8 personas. Esas personas no eran distraídas. Sí, porque mucha gente piensa que estaban distraídas solamente o que desentendieron. No, se desentendieron e ignoraron por completo a Noé, siguieron sus vidas como lo venían haciendo hasta este momento. Muchos fueron burladores de las advertencias de Dios a través de Noé, y así lo describe el apóstol Pedro. Así es, muchas personas siguen voluntariamente ignorando las verdades. Porque si fuera que la persona tomara en serio la palabra de Dios, hace mucho tiempo que se hubiera convertido a Cristo. Hace mucho tiempo que hubiera buscado la manera y buscado a Dios. ¿Para qué? Para que su vida fuera transformada. Y el apóstol Pedro dice en 2 de Pedro 3:4, ¿cómo esta gente voluntariamente ignora a Dios? Y diciendo, ¿dónde está la promesa de su advenimiento, o sea, de su regreso? Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Ese era el pensamiento de las personas. Pues si desde hace muchos años, desde hace 2000 años Jesús lo dijo, y las cosas siguen igual que cuando fue el principio de la creación. O sea, la persona se burla. Entonces, ¿dónde está la promesa de su advenimiento? Por eso la gente lo ignora voluntariamente. La gente dice, no es cierto, todo sigue igual. Desde que yo nací hasta ahora que tengo 50, 60, 70, 20, 30, 40, las cosas siguen igual. En el tiempo de Noé, ignoraron las advertencias de Dios. Estos burladores siempre dicen, se ha dicho que viene y no lo hace, porque las cosas siguen igual. Aquellos que creen eso son fanáticos, los que creen en esas cosas. Dios, mira, todas las cosas que nos dejó es para divertirnos, para darle gusto al gusto. Lo demás son fanaticadas. Es cierto que la vida sigue, por supuesto. Pero solo los necios piensan que son eternos y que la librarán como siempre se han salido con la suya. Piensan que también en esta ocasión la librarán. Ellos son eternos. Porque el que es avisado no es sabio en su propia opinión. ¿Sabes? El avisado escucha y entiende. Y se mantendrá preparado aunque no pueda conocer el día ni la hora. La mayoría de las personas viven ajenas y de una manera inconsciente de este evento. Pero inconsciente no porque no sepan, sino porque voluntariamente las quieren ignorar. Ahora, muchos de quienes dicen conocer a Dios, a Jesús, y que dicen esperar su retorno, viven de una manera como si ignoraran que Cristo puede venir en cualquier momento y estar con Él o fuera de Él. Cuando lugares que dicen que son cristianos, lugares que dicen que aman a Cristo, viven como si no lo conocieran. Por eso la gente de afuera dice, no, para vivir como ellos, mejor me quedo como estoy. Mejor me quedo como estoy. Porque si eso es ser cristiano,
Viven como el mismo diablo. Esta actitud nos hace vulnerables. La indiferencia nos hace vulnerables y flojos espiritualmente. Por eso es el mensaje de Cristo, instándonos que pongamos en nuestros corazones el deseo y el anhelo, ese anhelo vívido de estar alertas y vigilantes, ser serios y buscar la santidad cada día hasta que Él regrese para su iglesia. Y durante la tribulación, toda la humanidad se endurecerá más por el pecado, por el engaño, que se volverán más insensibles a lo espiritual más que nunca. Se volverán más duros de servir, tratarán de vivir como si nada ocurriera o fuera a ocurrir. Lo más sorprendente será su indolencia o indiferencia, a pesar de que el mundo se esté colapsando a sus pies, a su alrededor, se esté cayendo a pedazos. Estas personas seguirán como si nada, comiendo, bebiéndose, casándose y dándose en casamiento. Aunque necesitarán de una manera urgente buscar a Dios, mayor será su apatía, su indiferencia a las verdades del Evangelio, a pesar de que sufrirán las peores consecuencias por el pecado. En su arrogancia y soberbia no estarán dispuestos a arrepentirse. Apocalipsis 9, 20 y 21. Apocalipsis 9, 20 y 21. Y los otros hombres que no fueron muertos con estas plagas, ni aun así se arrepintieron de las obras de sus manos, ni dejaron de adorar a los demonios y a las imágenes de oro, de plata, de bronce, de piedra y de madera, las cuales no pueden ver, ni oír, ni andar. Y no se arrepintieron de sus homicidios, ni de sus hechicerías, ni de su fornicación, ni de sus hurtos. Habrá un endurecimiento en sus corazones frente a la verdad de Cristo. Argumentarán, como hoy, que son fenómenos naturales, que todo lo que está pasando es normal que pase, que todo lo que acontezca es normal. Oirán del Evangelio, pero no pondrán atención a ello. Tendrán las oportunidades suficientes para arrepentirse, pero se negarán a hacerlo y seguirán en su vida cotidiana haciendo lo que les plazca, tal como aconteció en los tiempos de Noé. Primera de Pedro 3:20. Primera de Pedro 3:20. Los que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé, mientras se preparaba el arca, en la cual pocas personas, es decir, 8, fueron salvadas por agua. Por lo que en otro tiempo desobedecieron, cuando una vez esperaba la paciencia de Dios en los días de Noé. De igual manera, cuando Jesús regrese primero por su iglesia y otros serán juzgados. Entonces Cristo hace hincapié de una manera urgente para buscar la salvación de tu alma o de su alma de las personas durante que se dice hoy. Mateo 24:42. Velad pues, porque no sabéis a qué hora de venir vuestro Señor. Otra ilustración que la Escritura nos dice respecto al desconocimiento de los tiempos es que el Señor vendrá como ladrón. Esta metáfora es válida, es correcta, ya que se asemeja al secreto y a la repentina llegada de un ladrón. Esos no avisan, ¿no? ¿Sí? ¿Verdad que no van y te dicen, oiga, mañana vengo, mañana voy a venir a robar su casa? Esos llegan de repente, esos ni te avisan, buscan lo oscurito, buscan un lugar en donde estés solo. Es lo mismo que Jesús decía. Cuando menos te lo esperes, cuando la gente lo espere, serán sorprendidos. Esa es la característica principal de esto, la sorpresa. Primera de Tesalonicenses 5:2.
porque vosotros sabéis perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. El que es avisado, el que es entendido, el que ha rendido su vida a Cristo, ¿qué hace? Perfectamente sabe que el Señor Jesús vendrá cuando menos se lo esperen, pero va a estar listo, va a estar preparado. No va a haber dudas en su corazón. No va a decir, me voy o me quedo. Él sabe una cosa, que cuando venga, se va con Cristo Jesús. Y que primero resucitarán los muertos y los que quedamos seremos llevados con Él. Aunque un padre de familia no sabría el momento exacto en que el ladrón vendría a robarlo, te digo una cosa, seguramente el padre estaría preparado, habría hecho adecuaciones en su vivienda para que el ladrón no lo sorprendiera. Estaría preparado, en guardia, para cuando llegara ese momento pudiera enfrentar esa situación. Así nosotros sabemos que Cristo viene, no sabemos a qué hora, por lo tanto lo que nos corresponde es estar preparados todo el tiempo siendo fieles. Mateo 24, 45 al 51. Es lo que dice Jesús en estos versículos. ¿Quién es, pues, el siervo fiel y prudente, al cual puso su Señor sobre su casa para que les dé el alimento a tiempo? Bienaventurado aquel siervo al cual, cuando su Señor venga, le haya haciendo así. De cierto os digo que sobre todos sus bienes le pondrá. Pero si aquel siervo malo dijera en su corazón, mi Señor tarda en venir, y comenzar a golpear a sus consiervos y aún a comer y a beber con los borrachos, vendrá el Señor de aquel siervo en el día que no espera y la hora que no sabe, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Creo que la parábola es clara. Cristo es representado como el Señor. El siervo bienaventurado representa a los cristianos fieles, y el siervo malo a los incrédulos. El diario vivir del ser humano, lo cotidiano, es representado como una mayordomía a la cual Dios pondrá, en la cual se le asigna a los siervos la responsabilidad, supervisión y buen manejo del patrimonio del Señor. Y los bienes representados es el tiempo, los talentos, recursos materiales y espirituales, y las oportunidades dadas por Dios que ha depositado en nuestras manos. Aquellos que son cristianos, es todo esto, todo lo que Dios ha depositado en nuestras manos. Porque déjame decirte que todo lo que tenemos es gracias a Dios. Sin excepción, la vida, tu trabajo, todo, tu familia, todo es dado por Dios. Primera de Corintios 4:7. ¿Por qué? ¿Quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorias como si no lo hubieras recibido? Por tanto, somos responsables por la manera en que administramos lo que Dios nos ha dado. Y llegará el día en que tú y yo daremos cuenta de todo ello. Porque todos seremos juzgados y todos compareceremos ante el tribunal de Cristo. ¿Pero qué hiciste con lo que yo te di? Con esos recursos materiales, ¿qué hiciste? Con todo lo espiritual que puse en tus manos. Y la Escritura dice que así será. Romanos 14:12. Romanos 14:12. De manera que cada uno de nosotros dará a Dios cuenta de sí. Todos, cada uno de nosotros daremos cuenta si fuimos siervos fieles
o siervos infieles. En la parábola, el regreso del Señor significa que es el tiempo para que los siervos rindan cuentas. El siervo fiel es aquel que su Señor lo encontró haciendo lo que le había mandado hacer, y su recompensa será ser puesto a cargo de todos sus bienes de su Señor. Recibirá la autoridad necesaria para administrar todas las posesiones de su Señor. A estos que su Señor encuentre fieles, gobernarán y reinarán con Cristo en su reino. Apocalipsis 26. Apocalipsis 26. Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección. La segunda muerte no tiene potestad sobre estos, sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo y reinarán con él 1000 años. Se convertirán en herederos de Cristo. Qué privilegio de verdad, hermanos y amigos, poder ser herederos del Dios de los cielos y del Creador de todas las cosas. Por eso es que Cristo llama a la fidelidad al cristiano. Y el que no le conoce, que se arrepienta y crea en Él. Qué bendición, de verdad. Y nosotros, te lo dije, no vivimos por la herencia, porque nuestra herencia es Cristo. Porque Él se dio por nosotros. Dio su vida por nosotros. Por eso es que nosotros no tenemos otro interés más que llegar un día con Él. Estar en su presencia. Romanos 8:17. Y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Y no solo eso, sino que además se nos otorgará o se les otorgará el derecho de sentarse con Cristo en su trono. Imagínate, si buen siervo, siervo fiel, que esperaste y viviste haciendo lo que yo te mandé. Y entonces dice también que nos sentaremos con Cristo. Apocalipsis 3:21. Apocalipsis 3:21. Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. ¡Qué privilegio! Por hacer lo que nos tocaba hacer. Por hacer lo que el Señor mandó hacer a su siervo. Pero por otra parte, tenemos al siervo malo, que representa al incrédulo. Es alguien que no tiene fe en Dios o que rechaza a Cristo y rechaza la salvación de su alma. Pero a pesar de ello, también darán cuentas a Dios por los hechos de su propia vida. Aunque ellos niegan la existencia de Dios, darán cuentas a Dios. ¿Sabes por qué? Porque aunque la gente diga que no creer en Dios, Dios les dio la vida y todas sus posesiones, capacidades, talentos, Dios se los dio. Jamás hubieran tenido algo si no les hubiera sido dado por Dios. Estos también son mayordomos, aunque han sido o hallados siendo infieles. Por lo tanto, Jesús tiene todo el derecho de exigir que le rindan cuentas claras y precisas, unos y otros. Pero también el Señor Jesús nos aclara que un siervo fiel puede volverse infiel cuando su corazón se aparte de su Señor. Quien empezó a verse a sí mismo, ese siervo que era fiel, empezó a verse a sí mismo. No son las personas quienes le han causado el tropiezo, porque la gente dice, es que yo ya no quiero seguir a Cristo porque fulano me tropezó, la hermana fulana, el hermano, el predicador, aquel. No, sino que este siervo que fue fiel y ahora es infiel, lo que le hizo tropezar fue su propio corazón.
Su corazón engañoso, porque dice la Escritura, perverso y engañoso es el corazón más que todas las cosas. Esto será que cambie su actitud, su conducta. Tal vez ya dirá en ese relajamiento, ¿para qué tanta santidad? ¿Para qué tanta consagración? ¿Para qué guardar los mandamientos de Dios? Si de todos modos me va bien, si de todos modos tengo vida. ¿Para qué esperar que Jesús regrese? Ya pasaron 2000 años y nada. Mejor ocupémonos de otras cosas. Hay muchos que piensan, ese siervo infiel, a jugar a la religión, a decir, yo soy cristiano y no serlo. Ya habrá tiempo después. Este siervo infiel dice, ya habrá tiempo. Ya habrá tiempo. Hay más tiempo que vida, dicen por ahí. Creo. En dicha parábola el Señor aparece súbitamente e inesperadamente, por lo cual encuentra desprevenido al siervo infiel y malo. Y el castigo que el siervo recibe nos demuestra que representa al incrédulo, porque es castigado severamente con la muerte y consignado al lugar de los hipócritas. Y acerca de esto dice el Señor Jesús, Mateo 24:51, y lo castigará duramente y pondrá su parte con los hipócritas, allí será el lloro y el crujir de dientes. Vivía en simulación, vivía engañándose a sí mismo, vivía pensando que era cristiano y no lo era. ¿Por qué? Porque no era un siervo fiel. Había descuidado todas las cosas que Dios le había dado. Y esta referencia que nos deja sin lugar a dudas, se trata del infierno. El Señor Jesús pasa ya de la parábola que habla de las realidades temporales en la tierra al lenguaje propio de la eternidad, dejando claro el mensaje y la urgencia de estar preparados. Hay un propósito claro, el tiempo de gracia, para que todo aquel que escuche tenga la oportunidad de poner a cuenta su vida con Dios. Pero también se muestra la insensatez de quienes aseguran que el Señor va a demorar su venida de una forma indefinida, con lo cual hacen a un lado el Evangelio y la urgencia de éste, que además es por su bien, pero no lo entienden así. La gente piensa que si yo me entrego a Cristo, le voy a hacer un bien a Cristo, que lo voy a hacer más grande, lo voy a hacer más Dios, y no es cierto, amigo, no es cierto. Cristo sigue siendo Cristo, Dios sigue siendo Dios. El llamado no solamente se trata de decir tengo fe, es un llamado a la fidelidad a Cristo. El siervo fiel es un modelo de la actitud que los cristianos deberíamos de tener en tanto que aguardamos el regreso de nuestro Señor. Este siervo se mantuvo ocupado en cosas productivas para su Señor, en las tareas asignadas que le habían sido confiadas. Fue leal y obediente. No fue aquel descuidado que menosprecia las reuniones, que hace a un lado el servicio a Dios. Este se mantuvo ocupado en cosas productivas, no para él, sino para el reino. Porque si es un mayordomo, un siervo para un señor, debe de trabajar para ese señor, para Dios. Y cuando su señor regresó en un momento inesperado, este siervo estaba preparado, estaba listo para irse con su señor.
Todo el tiempo que su señor estaba lejos, este nunca vio como una oportunidad del descuido, la apatía y el desprecio a su señor, a pesar de no estar presente. Aquel que es fiel, no importa que no esté su señor presente. Nosotros tenemos, el ser humano, una característica, fíjate. Cuando alguien te ve, haces las cosas, pero si nadie te ve, no las hace. Nadie me ve, entonces puedo hacer muchas cosas, porque nadie me ve. Pero si alguien me ve, me pongo a hacer algo, que me vean, que sea notorio. El siervo fiel jamás, aunque su señor estuviera lejos, le motivó, desperdició la oportunidad de ser descuidado, de ser apático y despreciar a su señor. Todo lo contrario, ese siervo fiel tomó muy en serio su responsabilidad y por ello fue constante a pesar de no saber el día ni la hora. Ven, bendito de mi Padre, mi siervo. Imagínate las palabras de Cristo Jesús. Fue fiel a pesar de que no sabía el tiempo, la hora ni el día. Quien dice ser cristiano debería tener esa misma mentalidad, vivir con una expectativa, que la demora del Señor no quiere decir que haya dejado de ser urgente, que no ha venido, y no ha venido, y no ha venido. Pero eso el llamado es a no dejar la urgencia, a no ser ligeros y apáticos y perezosos. Y para los que no conocen a Él, retardar más su búsqueda para poder estar listos cuando Él venga. El arrebatamiento y el juicio final a todos aquellos que menospreciaron la palabra y las oportunidades que Dios le dio. Cierra tus ojos, por favor. Hoy, ¿tú cómo te verías? ¿O cómo tú te ves? En tu corazón no tienes que decirlo. Es ese siervo fiel que ha hecho las cosas y sigue haciendo las cosas para su Señor, independientemente de desconocer la fecha. Que no importando que esté lejos su Señor, vive honrándolo, le da todo su tiempo, sus fuerzas, o vive en una apatía, en una indiferencia hacia las cosas de Dios y su servicio, su amor a Él. Ese siervo infiel pensaba que tenía mucho tiempo, que ya un día de estos, ahora sí voy a hacer todo lo que Dios me ha mandado. Se fue deslizando, hasta que su amor se enfrió. En Apocalipsis dice, ojalá fueras frío o caliente, pero por cuanto eres tibio te vomitaré de mi boca. O es uno siervo fiel o es uno un siervo infiel. Ya arreglaré esto con el tiempo. Ya pronto, ahora sí. ¿Y si Cristo viene ahorita? ¿Y si Cristo viene ahorita? ¿Qué oportunidad tendrás? Por eso es que el siervo fiel
permanece firme, obediente y sumiso a Dios. ¿Cuántas personas que dicen ser pueblo de Dios viven en una indiferencia y retrasando todas las cosas que saben que tienen que hacer? Hay demasiado tiempo. Mañana lo arreglo. Ahora sí, mañana. Pasado mañana. En una semana. Ahora sí. Voy a cambiar. Ahora sí voy a ser diferente. Pero la gente solamente quiere hacer lo que no ha hecho durante muchos años. Trabajar para suplir todas sus necesidades. Eso lo podemos ver. Este siervo infiel tal vez prefería más su trabajo que a Cristo. Y no que esté mal, pero su prioridad era su trabajo. Solamente satisfacer sus necesidades. Ignoró buscar el reino de Dios y su justicia primeramente, y lo demás vendrá por añadidura. Y entonces hizo a un lado todo lo que Dios le había dado, como si nunca fuera a dar cuentas, como si tú y yo nunca fuéramos a dar cuentas. Todo lo que tú tienes, todo lo que yo tengo, Dios nos lo dio. Seas cristiano o no seas cristiano. ¿Qué hiciste con todo ello? Cuando venga el Señor, te va a decir, ¿qué hiciste con todo esto? Todo esto que yo te di. Todo esto que puse en tus manos, tu propia familia, tu vida. ¿Qué hiciste con ello? Señor, estábamos muy ocupados. Estaba muy ocupado. Pero qué privilegio ser coherederos del reino con Cristo. Para hacer lo que nos toca. No solamente no pecar, guardarnos de este mundo, sino todo lo que concierne al servicio, a darnos por Cristo, a negarnos a nosotros mismos y cada día tomar nuestra cruz. Qué privilegio estar sentado con Cristo. Padre, te damos gracias, Jesús. Gracias porque aún, como lo decías, es tu misericordia que no sepamos el día ni la hora, Señor. Porque tú pesarás, Señor, las intenciones del corazón. Y aquel siervo fiel, no importando, se esforzará, dedicará su vida a ti. Padre, ayúdanos, Señor. Ayuda a tu iglesia, aún aquellos que no te conocen, Señor, que puedan tomar en serio tu palabra. Si alguno pensaba, como dice en la Escritura, que tú retardas tu venida y que todas las cosas siguen igual, tú nos estás dando una advertencia clara. Velad y orar, permanecer en ti. Padre, te damos muchas gracias de verdad por tu palabra. Gracias porque podemos, Señor, abrir las Escrituras con libertad. Gracias por tu Espíritu Santo que está aquí, Señor, hablándonos y revelándonos todas estas cosas, Jesús.
Padre, gracias te damos. Gracias, Jesús. Amén.